Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues creo que ha tenido usted oportunidad de escuchar un poco la conversación que manteníamos aquí con una víctima del terrorismo, con el señor Puelles, también a José Mari Calleja, muy molesto por el hecho de que se considere a Arnaldo Otegi un preso político, tal y como él mismo se reivindica. ¿Qué responde usted? Bueno, yo creo que hay que felicitarse para que en un día tan importante como el que vivimos ayer y como el que vivimos hoy, en días tan decisivos para la historia de nuestro país, no perdamos la memoria de lo que ha sido la violencia política en España, de lo que ha sido la violencia política en nuestro país, y que podamos dedicar tiempo a recordar a las víctimas de la violencia, a condenar la lucha armada y el uso de la violencia en política, y a celebrar que afortunadamente en Euskadi ya se ha abierto una nueva etapa en la historia del país, que ha dejado atrás esa situación tan dolorosa que durante tanto tiempo condicionó la vida política en el País Vasco. Así que yo creo que lo que toca ahora es mirar pues con el optimismo que corresponde esta nueva vida en nuestro país, esta nueva etapa de la vida en nuestro país, que pasa por superar esa etapa y que pasa por felicitarnos de que la violencia ya no existe. Sin ánimo por mi parte de centrar la entrevista en Otegi. Es la última pregunta que le hago sobre este asunto y ya pasamos a otras cuestiones. Quien habló de las víctimas del franquismo fue Pablo Iglesias, pero se olvidó de las víctimas del terrorismo etarra. Bueno, yo creo que hemos condenado una y muchas veces la violencia de ETA. Creemos que la violencia política no tiene cabida en nuestro país. La violencia de ETA ha generado muchísimo dolor en nuestro país e, insisto, creo que de lo que hay que felicitarse es de que esa etapa ya ha terminado. Pues despido al señor Puelles, gracias de verdad por atendernos, señor Puelles. Vamos a hablar de otras cuestiones al margen de Otegi, porque le quería preguntar qué ocurre a partir de este momento. Hemos dado por hecho esta mañana que los puentes estaban dinamitados, me refiero a los puentes entre el Partido Socialista y Podemos, que es casi imposible que se entiendan ustedes después de esos ataques tan furibundos de Pablo Iglesias a Felipe González, pero Pablo Iglesias dice que no, que la mano sigue tendida, ¿no? Absolutamente. Quiero decir, yo creo que esa lectura no se corresponde con lo que escuchamos ayer. Lo que escuchamos ayer es un llamamiento a la apertura de un nuevo proceso de diálogo entre el Partido Socialista, Podemos, las confluencias, Izquierda Unida, Compromís y, en definitiva, las fuerzas del cambio que representan el cambio en este Parlamento, para construir un acuerdo de gobierno estable que signifique un cambio en las políticas laborales, en las políticas económicas, en las políticas sociales en nuestro país. Y yo creo que si algo positivo escuchamos ayer es que no fue un grupo parlamentario ni dos ni tres, fueron todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, que le dijeron a Pedro Sánchez que sí hay números para formar un gobierno de cambio. Por tanto, yo creo que todo lo contrario, mano tendida, puente para empezar a construir a partir del día 6 de marzo esas bases sobre las que edificar un gobierno de cambio. Lo que no tiene sentido es decir que se ha construido una mayoría que suma 130 escaños cuando se podía haber construido una mayoría que sumaba 161, porque no hace falta ser un genio de las matemáticas para saber que 161 es mucho más que 130 y que es mucho más fácil construir un gobierno estable con 161 que con 130. A veces, cuando sumamos 130 en lugar de 161, lo que estamos haciendo en lugar de sumar es restar. Hay mayorías minoritarias que restan. Lo que queremos construir es una mayoría más mayoritaria que sume. Pero ¿quién resta aquí, señora Vescansa? ¿Pedro Sánchez buscando un acuerdo con Ciudadanos o Pablo Iglesias atacando a Felipe González? Bueno, yo creo que lo que vimos ayer, me gusta reconstruir la secuencia de los temas, quizá porque me he dedicado a hacer mucho análisis de discurso en mi vida, y me gustaría que recordásemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó antes, qué fue lo que se dijo antes. Y lo que se hizo antes fue un uso instrumental muy visto, ¿verdad?, muy maniqueo del terrorismo en la disputa política. Y yo creo que si algo tenemos, si tenemos una obligación en relación a las víctimas del terrorismo, es no invocar su nombre en vano. Cuando hablemos
hablemos de las víctimas del terrorismo, que sea para homenajearlas o para defender sus derechos, pero que no sea para el rifirrafe entre unos partidos y otros. Yo creo que con eso ayudamos muy poco. Pero no está de más recordar, cuando alguien hace un uso tan torticero de temas tan serios, no está de más recordar que en el Partido Socialista conviven dos almas muy distintas. Un alma que tiene que ver con los consejos de administración, que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver con esas cloacas del Estado que en los años 80 funcionaron de manera tan terrible y que forman parte de la trayectoria del Partido Socialista. Y otro alma, que es la que representa la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los votantes del Partido Socialista, buena parte de sus dirigentes, de la gente que se compromete y que lucha todos los días por los valores de la socialdemocracia y del estado del bienestar en los ayuntamientos, las comunidades autónomas, y que yo creo que es el alma que se tiene que imponer para construir un gobierno de cambio en nuestro país. Pero ojo, esas dos almas existen dentro del Partido Socialista y están en tensión, y lo que necesitamos es que Pedro Sánchez decida, nos diga, apueste por ese alma de defensa de los valores del socialismo, que es la que todos queremos o con la que todos queremos construir ese acuerdo. Pues le quiere responder José María. Sí, no, yo simplemente, el 23 de febrero del año 84 fue asesinado Enrique Casas, senador socialista. Fue asesinado también Fernando Mújica, ha sido asesinado Puelles, hay militantes socialistas que han sido asesinados, la sede socialista de Rentería fue incendiada 13 veces. Creo que son datos que deberían hacer pensar que la aplicación del término lucha política, lucha armada, no es quizás la más adecuada para hablar de un plan de exterminio de gente a la que se consideraban españoles y que se parecía que era el delito, un plan sistemático de exterminio que se ha llevado por delante la vida de casi 900 personas y que no ha merecido ninguna crítica, desde luego, por parte del señor Otegi. Aquí le informo, por si no lo sabe, ETA ha estado asesinando durante 40 años a agentes del Partido Popular, a agentes del Partido Socialista, a guardias civiles, a policías nacionales, a magistrados, a ciudadanos que pasaban por allí, a ciudadanos que tenían un concesionario de coches franceses, y eso no se puede, creo yo, en sentido estricto, llamar lucha armada, que es como lo llama la banda terrorista ETA, o lo llamaban cuando existía, o llamarlo actividad política. No es actividad política, es asesinato dentro de un plan de exterminio. Hay que elegir bien las palabras, yo creo, si queremos que la gente nos entienda. Por supuesto, llamémosle terrorismo. Yo creo que es una denominación común y compartida, y de hecho toda la estructura del Estado se construye sobre principios de defensa contra el terrorismo. No me cabe la menor duda del sufrimiento que ha acumulado el Partido Socialista en el País Vasco, los ediles del Partido Socialista, la gente que ha defendido la libertad y los derechos en el Partido Socialista, forma parte de la mejor tradición del Partido Socialista y forma parte de la gente a la que tendemos la mano, y que, por supuesto, con total respeto. Vamos, yo creo que no hay nada más infame y más nocivo para una democracia que haya gente que sea perseguida por defender sus ideas, que haya gente que sea asesinada por defender sus ideas. Eso es intolerable en cualquier régimen democrático. Por tanto, quiero decir, por supuesto, toda la condena a la violencia política, al terrorismo, en fin, llámale como quieras, pero toda la condena más clara a cualquier asesinato que tenga que ver con las ideas políticas de cualquiera. Déjame que rebajemos un poquito la tensión y cambie de sujeto. ¿Veremos alguna vez un beso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como el que vimos ayer entre Xavier Domènech y Pablo Iglesias? ¿Es eso posible, señora Vescansa, en este momento? La verdad, no soy la persona adecuada para que me hagas esta pregunta, Susana. ¿Por qué? Porque no soy ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez, es una cosa de tanta intimidad, creo que se la tienes que preguntar a ellos. Bueno, pero en fin, tanta intimidad hay entre Xavier Domènech y Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que ¿conocía yo esa intimidad? Es este tipo de situaciones, de estos tipos de pequeños accidentes, pues que cogen esta magnitud porque se producen en un sitio donde hay centenares de fotógrafos. Yo creo que es una anécdota graciosa y bueno, pues no sé si en el futuro habrá una anécdota similar entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, todo puede ser. Pero yo no lo llamaría accidente, Carolina, porque fue un beso, me dio la sensación buscado, ¿o no? ¿O fue una cosa improvisada? A mí no me lo pareció, pero bueno, si ya hacemos estas lecturas, yo creo que esos pequeños accidentes ocurren y vamos, si no creo que eso haya sido buscado. Preguntaré de todas maneras, a ver si hay más historia de la que una sabe. En cualquier caso, tenemos la sensación de que esta legislatura se va a autodestruir en 60 días. ¿Esa no es una sensación compartida por usted? Ojalá que no.
Ojalá que no. Nosotros lo que vamos a hacer es dejarnos la piel a partir del día 6 para sentarnos con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con las confluencias, con Compromís, para construir un gobierno de cambio. En nuestro país pasan cosas gravísimas. Podemos banalizar y reírnos sobre si hay besos en el Parlamento, en fin, o este tipo de cosas, pero en nuestro país pasan cosas gravísimas todos los días, pasan desahucios que dejan a familias sin casas, pasa que hay un montón de autónomos que tienen deudas contraídas con los bancos que son incapaces de asumir y que no tienen posibilidad de abrir una segunda oportunidad, pasa que hay un montón de gente con contratos precarios cobrando 400 y 500 euros al mes, pasa que hay un montón de gente que ni siquiera tiene trabajo y que forma parte de eso que los economistas llaman el paro amortizado, es decir, esos parados que ya no cobran ningún tipo de prestación y que son el 70% de los parados que hay en nuestro país y que ya no significan ningún coste para el Estado y por tanto de los cuales las instituciones públicas tienden a desentenderse. Todos esos problemas tienen que ver con lo que se resuelva aquí y en ese sentido nosotros somos responsables de hacer todo lo que esté en nuestra mano para resolver esos problemas. Eso sí, los acuerdos a los que lleguemos no serán para poner a alguien de presidente que no tengamos claro qué políticas va a hacer. Los acuerdos a los que lleguemos serán acuerdos para cambiar de hecho, en fondo y en forma las políticas económicas, las políticas laborales en nuestro país. Otra cosa no tendría sentido. A nosotros la gente no nos trajo desde las plazas y desde las calles para hacer mestizaje con ciudadanos. Nosotros hemos venido desde las calles y desde las plazas para defender los derechos de las grandes mayorías. Pues Carolina Vescanza, muchas gracias y ánimo. Decíamos antes que se nos va a hacer larguísima esta legislatura, por muy corta que sea. Nos vienen 60 días por delante que creo que se nos van a hacer todos muy, muy, muy largos. Gracias de verdad. De mucho trabajo. Muchas gracias, Susana. Gracias a